Y si esto es un veranito o un parche, porque estamos atravesando una contingencia electoral. Juan Muntané, que es economista y está en línea de teléfono. Lucas Amerizo es mi nombre de Rosario. Julián, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Lucas? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo en orden? Todo en orden, gracias por estar con nosotros, Julián. Por favor, gracias. Es una especie de puente de oro que ha diseñado el gobierno para atravesar octubre, o es una medida que sigue saneando las cuentas. ¿Cómo lo puedes explicar? No, básicamente es la continuación de las medidas y de la fase para sostener el valor del peso y al mismo tiempo seguir con el tema del superávit fiscal y no exceder la cantidad de dinero. Porque recuerden que el objetivo primordial de este gobierno es, en primer lugar, mantener constante la cantidad de dinero y, por el otro lado, contener el superávit fiscal, porque como el paradigma de la gestión actual es la escuela austríaca de economía, la prioridad absoluta es, primero, tener superávit fiscal, para que de esta forma solucionar el problema de la deuda, evitar que se acumule, y después, bueno, una vez que esté constante la cantidad de pesos, ya se terminaría con la inflación. Pero bueno, se licitaron montos en pesos. ¿Por qué su cifra más o menos? Perdón, ¿por qué suma, Julián? ¿Cómo es la pregunta? No, ¿cuál es la cifra que efectivamente ayer se terminó concretando? ¿Son 3 billones de pesos? Sí, son 3 billones, pero igual, así como se endeuda, también pagan deuda, porque recordemos que cuando venció la letra el 15 de agosto, vencieron aproximadamente 15 billones. Entonces se renovaron en ese momento solamente 9 y había quedado un remanente. Entonces ese remanente se fue reabsorbiendo de a poco y quedó solamente 1 billón, que fue deuda que efectivamente se pagó. Entonces, si uno lo mira en términos netos, en realidad la deuda hasta chico no se agrandó, por más que se haya reabsorbido. Bueno, esto quiero reexplicarlo, perdón la interrupción, porque para quienes somos legos en la materia o conocemos de costadito temas económicos, es interesante saber si en realidad en esta gestión de Milei hubo emisión monetaria que no haya tenido respaldo, una sobreemisión, o se dijo que se iba a eliminar la emisión y en realidad se siguió emitiendo. O sea, en realidad no hubo emisión. Pasa que muchos por ahí confunden y miran la base monetaria. Entonces dice, sube la base monetaria, entonces hay emisión. Y no es así, porque la base monetaria, ¿qué es? Es la suma de la circulación monetaria. Eso es todo el dinero que hay en efectivo en la economía. Eso es circulación. Más los encajes. Y los encajes son esa porción de los depósitos que los bancos todos los días tienen que encajar o depositar en el Banco Central y no lo pueden utilizar. Entonces lo que estuvo pasando últimamente es que los encajes subieron. Entonces eso agranda la base monetaria, pero eso no es emisión. Después, otros por ahí que son más puntillosos me pueden decir, no, pero aumentó el M3 y el M2, que son, agregados monetarios, y es cuando vos sumás el efectivo, los depósitos, ¿viste? Cuando ya sumás más cantidades de dinero en distintos ámbitos. Entonces, es cierto que el M3 y el M2 aumenta, pero se debe a que hay emisión secundaria, es decir, no hay emisión primaria por parte del gobierno, sino a través de los préstamos. Porque cuando el banco presta dinero proveniente de caja de ahorro o cuenta corriente, hay emisión secundaria de dinero. Entonces, la expansión monetaria se debe a eso y no a una emisión propiamente dicha. Bien, el efecto directo, insisto, traduciéndolo en lo más básico, es que efectivamente se ha calmado algún saltito que hubo dentro de la banda cambiaria que había establecido el gobierno, porque se transitó más por el techo que por el medio o el piso en las últimas semanas, ¿no? La cuestión es si esto efectivamente, en materia de lo que ayer hizo el gobierno, está haciendo más difícil el acceso al crédito y obtener, digamos, pesos en forma más fácil, para decirlo de alguna manera, porque se han subido las tasas de interés. Mira, el crédito que es difícil o que es muy caro es el de pesos a tasa fija. Es decir, si vos te endeudas con sistema francés, alemán, a una tasa nominal fija, claro, resulta muy caro porque la inflación a los próximos 12 meses va a ser en torno al 15, 16% y esas tasas, algunas superan el 60%, otras el 100%, entonces realmente no es negocio tomar deuda en pesos. Lo que se pretende es que o te endeudes en dólares o use los dólares propios. Entonces lo que realmente tendrán que hacer la empresa, si no quieren tener problemas de deuda y de pago de intereses, es utilizar los dólares propios, no tomar deuda en pesos como la vieja economía. Porque eso, viste, en los últimos 20 años sí funciona, pero hoy en día no está funcionando y no es una recomendación que da. Ahora, no hay perdedores en este sistema, porque uno imagina una pyme, una pequeña empresa, un comercio que vive en el descubierto con el banco para ir haciendo la bicicleta de los pagos y de golpe se da cuenta que le cuesta mucho más estar en descubierto o pedir plata.
Efectivamente, Lucas, o sea, la idea de este plan es que haya ganadores y perdedores. Ahora, te lo pongo en términos simples, ¿quiénes van a ser los perdedores? Y los que sigan acostumbrados al viejo modelo, es decir, comprar dólares y tomar algo en pesos. El que haga eso va a salir perdiendo. Ahora, el que mejor se adapta al modelo, ¿cuál es? El que baja los costos de la empresa a toda costa, el que liquida activos que están en desuso, el que gana más vendiendo por cantidad que por precio. Entonces, esa es la clara diferencia entre el ganador y el perdedor. Sí, uno lo puede entender con esto del carry trade, lo especulativo. Ahora, insisto, ¿no? Uno pone en mente otro actor social económico que es una pyme que en realidad no tiene esa ventaja de generar rentabilidad como se hacía hasta antes y necesita capital para iniciar el nuevo ciclo al otro mes y no lo tiene porque vivía en descubierto. ¿Esto no puede impactar sobre un aspecto recesivo o se contraería la economía? Es cierto que la tasa de ganancia se redujo, entonces por ahí tienen menos, pero cuando uno mira las cuentas, la gente en sí compró miles de millones de dólares. 4.000 millones de dólares un mes, 3.000 el otro, me refiero a junio, julio, cuando vos mirás el balance cambiario. Entonces realmente el poco dinero que ganan o que tienen que hacer van y compran dólares y ahí es cuando realmente la sacan perdiendo. Si ellos hubiesen hecho inversiones en pesos como plazo fijo, letra o cauciones, hubiesen ganado mucho más. Recordemos que hace un año, o sea, el dólar está más barato que hace un año y en julio del 2024 llegó a los 1.500 y hoy en día está más bajo que ese valor. Bueno, había una frase ahí de un presidente en las épocas convulsionadas del país que dijo: el que apuesta al dólar pierde. En este caso, ¿el que apuesta al peso pierde? No, al contrario, el que apuesta al peso gana y el que apuesta al dólar pierde. Pero está bien, uno ve la frase y cree que el escenario se va a repetir, pero los contextos económicos son harto distintos. Este gobierno tiene superávit fiscal, la deuda de LECAPs, que son, la famosa LECAP, que muchos dicen que en realidad no hay superávit porque están los intereses de la LECAP. Bueno, en realidad es el 10% de la deuda total. Y ayer se publicó la deuda pública total y resulta que sigue cayendo. O sea, respecto a noviembre de 2023 estamos un 5,8 abajo. Bien. Bueno, lo hemos tratado de traducir lo mejor posible. ¿Suponés que esto se mantiene en términos de la banda cambiaria hasta octubre y puede haber alguna novedad postelectoral por clima político? ¿O en realidad es una contingencia las elecciones nacionales de medio término y la estructura económica no va a tener mucho sobresalto? Ahora que las listas se definieron, todo como que el ruido político está cayendo. Y debido a que la oposición por ahí no tiene candidatos muy fuertes, es como que no se ve, es más probable una victoria del presente gobierno. Después, otra cosa que me quedó en el tintero, que por ahí se suele hablar mucho en las caras, que en realidad no hay superávit porque dicen que los interesa la LECAP. Pero hay algo que se llama partida doble, que lo que nadie está viendo es lo que está acumulando el gobierno o los depósitos en pesos que tiene para afrontar pagos. Entonces eso también está creciendo. Bien. Entonces, en conclusión, lo que estamos es en el inicio de un modelo económico, no estamos en el fin. Entonces, esto recién empieza y al menos 4 años va a durar este modelo como mínimo. A ver, Julián, voy a otra consulta por afuera de tu expertise para explicar en el lenguaje más llano posible lo que se está haciendo. Sabes bien que va a haber toda una discusión, porque mañana está convocada la sesión en diputados para rechazar el veto del presidente. La disciplina fiscal y la consagración del superávit a como dé lugar, ¿no tiene un ciclo agotado si efectivamente el gobierno está saneando sus cuentas y hay algunas cuestiones como por ejemplo los jubilados que podría llegar a recomponer? No, por ahora, porque el gobierno va a usar todos los mecanismos que tenga a disposición hasta llegar a diciembre y en el peor de los casos, si hay un aumento, a lo mejor duraría pocos meses, pero en realidad tienen, ¿cómo te puedo decir?, mucho combustible para poder vetar todo eso y llegar a diciembre y después continuar con el plan del superávit fiscal. Bien. Sí, yo apuntaba, sin hacerlo muy largo, a que si bien se marcó una necesidad de un plan de ajuste y que había que cuidar las cuentas del Estado, racionalizarlo y demás, claramente si se está saneando la economía, el sector más vulnerable que la está pasando peor son los jubilados, ¿no? Y hay toda una discusión política en la cual el gobierno y particularmente el presidente se ha sentado arriba de su convicción de no moverse un ápice, cuando nosotros empezamos a ver que, digamos, hay mejoras en términos económicos que podrían dar la pauta para que en materia de recaudación haya una recomposición a los jubilados, ¿se entiende? Yo te entiendo perfectamente, Lucas, lo que decís, y es cierto que nuestros jubilados deberían estar mejor, pero viste, la disyuntiva no era o el paraíso o esto, realmente era o más inflación
o este plan. Entonces, si nosotros, suponete, le aumentamos a los jubilados más de lo que piden, después vuelve la inflación y los precios se vuelven a descontrolar y criticarían a la gestión por otro lado. Entonces, en este caso, uno lo que hace es quedarse con el mal menor. Y las jubilaciones aumentan, pero como las tarifas, o sea, el agua, luz, el gas, la electricidad y los medicamentos suben más que la media de la inflación, hace que el jubilado tenga un excedente menor y ahí pasa la dificultad. No es tanto el monto de la jubilación en sí, sino el aumento de ciertos bienes en particular. Y después, otro de los sectores vulnerables es los que cobran aguache. Bueno, resulta que este gobierno paga más de aguache que la gestión de Cristina o la gestión de Macri. Entonces, por ese lado, se piensa lo más vulnerable a través del Ministerio de Capital Humano. No es que, digamos, se los ignora totalmente. Julián, gracias por tu mirada, por supuesto, y por atendernos. Ha sido muy amable, ¿eh? No, a vos. Hasta luego. Que andes muy bien. 10 de la mañana, 22 minutos. Pausa, ¿eh? Ya volvemos. Estamos arrancando todos en la 8 la edición de hoy. El sabor que compartís, que disfrutás, que elegís para cada momento del día y cada ocasión. El sabor de Paladini, el sabor de toda tu vida. Paladini, nacimos para esto. Cachito, ¿cuánto salió el asado? Pásame tu alias, así te transfiero. Tornillo.pared.planeta. Dale, no podés tener ese alias. Un alias te